Buenos días, estimadas amigas y hermanas en Cristo, bienvenidas a su programa Conectadas. Vamos a leer en esta oportunidad en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 35. Lucas 9 del 28 al 35, leo para ustedes. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Puse como tema esta porción escogidos para subir al monte. Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir al monte. El Evangelio de Mateo dice: a un monte alto. Ahora, el propósito de llevarlos a estos 3 discípulos al monte era, número 1, la oración. En el monte había quietud, había silencio y era el lugar propicio para orar, alejado del bullicio. Jesús siempre buscaba un lugar donde podía comunicarse con su Padre. Por ejemplo, en Mateo 14, 23 dice: subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces Jesús siempre buscó lugares aparte donde estar en la comunión con su Padre. Pero otro propósito que Jesús tenía era mostrar su gloria a estos 3 discípulos, porque allí dice que se transfiguró mientras oraba. Dice que su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra. El evangelista Mateo dice que su rostro se resplandecía como el sol. Entonces era una escena impresionante, una escena majestuosa. Entonces, mire, dice que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, hablando de Moisés y Elías. El Señor Jesucristo mostró esa gloria que Él siempre tuvo en el cielo y que lo dejó para venir aquí a la tierra a morir por nosotros. Ahora, Pedro, estando ahí tan impresionado ante esa escena tan preciosa, majestuosa, entonces vemos aquí la experiencia que tuvieron estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Dice en el versículo 32 que estaban rendidos de sueño. Y hermanas, en realidad estos hombres estaban rendidos porque los días eran intensos. Viajaban, el Señor predicaba, el Señor sanaba, y toda esta experiencia en el monte era en la noche. Entonces ellos estaban luchando contra el sueño, nosotros diríamos cabeceando,
Pero mire qué lindo que dice, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. ¿Qué tal si ellos se hubieran dormido? Si hubieran perdido ese privilegio de ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él, al presenciar esa escena y con el afán que se prolongara, hizo la sugerencia. Le dice al Señor: Maestro, es bueno para nosotros. Entonces, hermanas, eso no era el propósito del Señor, ¿verdad? Y Él dice, es bueno para nosotros que estemos aquí, o sea, que nos quedemos más tiempo y hagamos 3 enramadas. Y pensaba, una para Moisés, una para Elías y la otra para Jesús. Mientras que Él estaba diciendo eso, vino la voz del Padre y dice que el Padre pronunció, vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces el Padre Celestial afirmó que Jesús es el Hijo de Dios a quien se debe obedecer. Ahora, hermanas, para concluir, vale la pena que nos hagamos al menos 3 preguntas. ¿Estoy orando o durmiendo? El apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanas, lo más fácil es dormir, descansar en la indiferencia, en la apatía, en la autosuficiencia. Mantenernos en oración requiere perseverancia, compromiso y disciplina. Una segunda pregunta sería: ¿quiero subir al monte? O sea, buscar hacer el tiempo para estar en comunión con el Señor, orando y meditando en su palabra. Pero número 3, otra pregunta: ¿quiero obedecer la exhortación del Señor Jesucristo cuando Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y también en Lucas 18:1 dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanas, nuestra fe se fortalece en la oración. Necesitamos tener una vida de oración y apartar esos tiempos para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hay un himno, A solas con Jesús. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Gracias, Señor, porque podemos apartar tiempos para estar en tu presencia. Ayúdanos a hacerlo, Padre, para estar fortaleciendo nuestra fe. Lo pedimos en su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos llegado al fin de nuestra meditación y esperando que el Señor les esté bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén.